Carlos Astrada nació en Córdoba en el año 1894. Estudió en el Colegio Montserrat y ahí empezó la carrera de Derecho, la cual termina abandonando, pero tuvo una gran participación en la reforma universitaria. Fue muy compañero de Deodoro Roca y de Saúl Taborda, y protagonizó los hechos de la reforma universitaria. Luego, en el 1927, obtiene una beca para irse a Alemania y se va a estudiar, en principio iba a estudiar con Max Scheler, de quien era su discípulo. Cuando llega a Alemania, Max Scheler fallece y queda bajo la tutela de Martin Heidegger. Cursa en esos años, hasta el año 31, con Heidegger, compartiendo esos cursos con filósofos como Marcuse, como Karl Levitt, como Gadamer, y se convierte rápidamente en uno de sus principales discípulos. Tal es así que todos los argentinos que luego visitaron a Heidegger se llevaban la pregunta de Heidegger por su fiel discípulo, que era Carlos Astrada. Heidegger tenía una consideración muy importante sobre las interpretaciones que hace Astrada de sus principales obras. Con lo cual, teniendo en cuenta que Heidegger publica Ser y Tiempo en el año 1932, con Astrada tenemos un privilegiado testigo y receptor de todo lo que fue la obra tan importante de Heidegger. Y además, otro dato que es importante es que en el año 32 se publican los manuscritos económicos filosóficos de Marx, y todo ese grupo con el cual Astrada estaba estudiando en Alemania tenían, digamos, esos papeles en permanente discusión. De hecho, se dice que Max Scheler, cuando fallece Max Scheler, tenía los manuscritos de Marx sobre su escritorio, ¿no? Con lo cual Astrada se convierte en uno de los principales introductores en nuestro país de la filosofía de la existencia y también uno de los representantes del marxismo, de una interpretación bastante heterodoxa del marxismo a través de esa influencia de la publicación de los manuscritos. De hecho, bueno, en el año 32 Astrada vuelve a la Argentina, y una de las conferencias más importantes que da en esa época es una que se titula Heidegger y Marx, en donde justamente lo que hace es plantear que el análisis de la cotidianidad del Dasein aporta elementos para el concepto de alienación en Marx. Y esa relación que él encuentra entre Heidegger y Marx, que también le habían planteado Marcuse, Karl Levitt, sus compañeros de seminarios, va a atravesar toda su obra, incluso sus obras principales, ¿no? Pero en ese artículo, que es bastante corto, está de alguna manera sintetizado lo que va a ser su proyecto filosófico-político. Bueno, luego es nombrado profesor de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires en el año 1935, y empieza a publicar una serie de libros. Ya desde el año 33 empieza a publicar libros de la recepción que hace de la filosofía de Heidegger, y sobre la filosofía de Nietzsche. También es un gran introductor de la filosofía de Nietzsche. Muchas traducciones realiza de obras de Heidegger, y muchos artículos que explican en gran parte los importantes debates que se están dando en Europa a raíz de las guerras mundiales. Y cuando llega el gobierno de Perón, Astrada encuentra en ese movimiento plasmado ese proyecto político-filosófico que él estaba delineando a partir de la consideración de que el peronismo es una verdadera revolución, una revolución incruenta, como decía Perón, pero una revolución al fin, una revolución a la cual él le va a poner el nombre de revolución existencialista, con concepto obviamente heideggeriano, y en donde él va a encontrar que hay una verdadera oportunidad para que la Argentina entre a la historia del mundo
¿no? Y se posicione como una comunidad que puede llevar a su pueblo a la plenitud, ¿no? Y a partir, digamos, los años del primer peronismo son los años donde tiene mayor desenvolvimiento de sus obras. Aparece una de las obras más importantes, que es El mito gaucho, en el año 1948. También escribe artículos como Fetichismo constitucional, en donde él avala de alguna manera filosóficamente el proyecto de Perón de la reforma de la Constitución del 49, del cual también para ello organiza el Congreso Nacional de Filosofía, el primer Congreso de Filosofía en Mendoza, en donde cierra ese congreso Perón con el pronunciamiento de la comunidad organizada. También otro artículo para destacar es Sociología de la Guerra y Filosofía de la Paz, que escribe Astrada fundamentando la tercera posición que se toma ante la guerra. Y integrando un grupo de pensadores que acompañan las principales decisiones de Perón. Perón, de hecho, le da un lugar bastante importante a la filosofía. Astrada obtiene la dedicación exclusiva en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también publica otro de los grandes obras de Astrada, que es La Revolución Existencialista, en el año 1952, en donde ahí desarrolla ese proyecto filosófico y político. Luego de la muerte de Eva y del golpe del 55, Astrada es alejado de los claustros, a los cuales casi no vuelve. Y regresa a Europa, hace unos viajes por Alemania y por Italia, ya es un reconocido filósofo internacional, y en el año 1960 tiene un encuentro con Mao Zedong en China, porque bueno, muchas de las interpretaciones que había hecho Mao sobre la dialéctica y sobre la cuestión de la nación china tenían varias relaciones con las ideas de Astrada. Y bueno, y en los últimos años él se aleja del proyecto peronista y escribe varios artículos y libros, sobre todo sobre la dialéctica hegeliana y el marxismo. Finalmente muere en Buenos Aires en el año 1970. Bien, como dijimos, el contexto del surgimiento del mito gaucho es el contexto del primer peronismo, donde Astrada se encuentra muy entusiasmado con este proyecto. Y en el mito gaucho, él lo que hace es plantea explícitamente que se va a proponer hacer una filosofía de la argentinidad. En donde aparece la noción de pueblo para ser problematizada, para ser conceptualizada a la luz del poema nacional, ¿no? A la luz de la interpretación del Martín Fierro, que para Astrada contiene la plasmación del mito de los argentinos, que es el mito gaucho. Él dice, no es que el gaucho sea un mito y haya desaparecido, sino que nosotros los argentinos poseemos ese mito, y ese mito es el que opera como llamado en determinadas épocas a determinadas personalidades para que cumplan el destino del pueblo, dice. Él ahí hay una gran influencia del romanticismo, vuelve a apelar al romanticismo para pensar el concepto de nación, el concepto de pueblo, el concepto de misión, de destino que tiene el pueblo, un poco en contraposición con el iluminismo, ¿no? Con el proyecto de la Ilustración, que el mismo Perón también pone en crítica, ¿no? Digamos, la idea de progreso de la modernidad está puesta en cuestión porque en nombre de ese progreso, dice Astrada, se ha desvirtuado la esencia argentina, ¿no? Aquí aparece una crítica anticolonialista, ¿no? De decir, en nombre de la idea de progreso, los pueblos se han entrado en una modernización que amenaza con destruir las raíces del pueblo, lo vernáculo.
Y es necesario entonces que los pueblos recuperen esa esencia nacional, y para esto es necesario que dejen de pensarse como colonia. ¿No? Una idea que la cita Estrada en la introducción del mito gaucho, que estaba muy presente en las generaciones de principios del siglo XX, era la idea de Spengler de la decadencia de Occidente, ¿no? Occidente ya había dado todo lo que tenía para dar, sobre todo después de las guerras, y esta era muy fuerte la idea en esa época de que el nuevo mundo era el lugar que iba a ser protagonista a partir de ese momento, ¿no? Y esto se puede dar, dice Estrada, gracias al mito, gracias a la presencia de este mito que cada tanto aparece como llamado a recuperar la esencia del ser nacional. Pero acá es importante también aclarar el concepto de esencia de Estrada. Muchos le han criticado esta idea de esencialismo que plantea, pero él se plantea desde un punto de vista muy heideggeriano. Para él, la esencia del hombre es la existencia. Es decir, no hay una esencia a descubrir y a vivenciar totalmente atado a una idea fija, sino que para él la esencia se va dando en el devenir, en la existencia de ese auténtico pueblo. Entonces el mito es prospección hacia esa existencia, hacia ese destino, que tiene que ver con el lugar en el cual se ha nacido. Por eso él habla también de que el hombre argentino es una tarea inacabada, ¿no? Como que siempre es según sus posibilidades y según esa ley del destino, pero que a la vez también hay una elección personal de ser auténtico, ¿no? De elegir ese destino. Y esa elección, esas posibilidades aparecen también alrededor de lo que él llama la filiación telúrica. Es decir, para Estrada la tierra, el paisaje, el ambiente determina o configura el carácter del hombre argentino. Entonces, él plantea que esa filiación telúrica ha sido desvirtuada, ¿no? Dice, por el poder de las influencias universalistas que vienen desde tierras extrañas, dice él, y esto es lo que causa que el hombre argentino esté en un estado de angustia, ¿no? Esté en un estado de desazón, de que no encuentra su hogar. Y por eso es necesario invertir la idea de que la pampa es el problema. Para Estrada, la pampa es el lugar, el horizonte, el trasfondo telúrico que le da al hombre argentino su reinserción en el destino nacional, ¿no? Incluso él plantea esta saga, ¿no? Que arranca podríamos decir desde el Facundo de Sarmiento, donde aparece el problema de la extensión, luego en el Martín Fierro, este hombre que se pierde y que tiene que luchar con el paisaje, y bueno, y Estrada retoma esta idea, pero invierte la tesis, ¿no? Sería la tesis también de Martínez Estrada, que el problema de la pampa es la extensión. Y dice, bueno, justamente en este paisaje abierto, salvaje, cruel, a veces está la esencia del hombre argentino, ¿no? Ahora, este hombre que se relaciona en este ambiente es un paria, dice, ¿no? Como es el caso del Martín Fierro. Es un hombre que ha sido olvidado, que ha sido poco considerado, y que es necesario devolverle la fe en su misión,